10. Complejidad del fenómeno religioso, entre comillas, primitivo. Creemos que los ejemplos citados hasta ahora nos han ayudado a establecer algunos principios rectores. 1. Lo sagrado es cualitativamente distinto de lo profano, pero puede manifestarse en cualquier forma y en cualquier sitio dentro del mundo profano, porque tiene la capacidad de transformar todo objeto cósmico en paradoja mediante la hierofanía. El objeto deja de ser lo que es en cuanto objeto cósmico, sin haber sufrido aparentemente ningún cambio. 2. Esta dialéctica de lo sagrado es válida para todas las religiones y no solo para las presuntas, entre comillas, formas primitivas, y se ve comprobada tanto en el culto a las piedras y los árboles, como en la concepción erudita de los avatares indios o en el misterio capital de la encarnación. 3. En ninguna parte se encuentran únicamente hierofanías elementales, las cratofanías de lo insólito, de lo extraordinario, de lo nuevo, el mana, etc., sino que hay siempre huellas de formas religiosas que, en las perspectivas de las concepciones evolucionistas, se consideran como superiores, seres supremos, leyes morales, mitologías, etc. 4. Pero aún prescindiendo de esas huellas de formas religiosas superiores, hallamos siempre un sistema en el que se integran las hierofanías elementales. El sistema no se agota en ellas, está constituido por todas las experiencias religiosas de la tribu, el mana, las cratofanías de lo insólito, el totemismo, el culto a los antepasados, etc. Pero comprende además un cuerpo de tradiciones teóricas que no pueden ser reducidas a hierofanías elementales, por ejemplo los mitos referentes al origen del mundo y de la especie humana, la justificación mítica de la condición humana actual, la valorización teórica de los ritos, las concepciones morales, etc. Es menester insistir sobre este último punto. Basta con recorrer algunas monografías etnográficas, la de Spencer y Gillian, o de Strelow sobre los australianos, la de Schebesta o Trilles sobre los pigmeos africanos, la de Huizinde sobre los fueguinos, para advertir, 1. Que la vida religiosa de los, entre comillas, primitivos, rebasa el área que habitualmente estamos dispuestos a conceder a la experiencia y a la teoría religiosa. 2. Que esa vida religiosa es siempre compleja y que el presentarla en forma simple y lineal, como frecuentemente se hace en los trabajos de síntesis o de vulgarización, obedece a una selección más o menos arbitraria llevada a cabo por los autores. Es verdad que hay ciertas formas que dominan el conjunto religioso, por ejemplo el totemismo en Australia, el mana en Melanesia, el culto a los antepasados en África, etc., pero nunca lo agotan. Por otra parte, nos encontramos con una cantidad de símbolos, de acontecimientos cósmicos, biológicos o sociales, ideogramas e ideas que se valorizan en el plano religioso, aunque a nosotros, hombres modernos, no siempre nos resulten claras sus relaciones con la experiencia religiosa. Comprendemos, por ejemplo, que los ritmos lunares, las estaciones, la iniciación sexual o social o el simbolismo espacial puedan adquirir valores religiosos para la humanidad arcaica, es decir, convertirse en hierofanías, pero resulta mucho menos fácil de comprender en qué medida pueden reivindicar ese mismo título gestos fisiológicos tales como la nutrición y el acto sexual, o ideogramas tales como el año. Se trata en definitiva de una dificultad doble. 1. Admitir la sacralidad de la vida fisiológica entera. 2. Tomar como hierofanías ciertas construcciones teóricas, ideogramas, mitogramas, leyes cósmicas o morales, etc. En efecto, una de las diferencias principales que separa al hombre de las culturas arcaicas del hombre moderno estriba precisamente en la incapacidad que este último siente de vivir la vida orgánica y ante todo la sexualidad y la nutrición como un sacramento. El psicoanálisis y el materialismo histórico
han creído encontrar la más segura confirmación de sus tesis en el importante papel que la sexualidad y la nutrición desempeñan en los pueblos que no han pasado por la fase etnográfica. Sin embargo, el psicoanálisis y el materialismo histórico han descuidado el valor e incluso diríamos la función completamente distinta de la del sentir moderno que en estos pueblos tiene el erotismo y la nutrición. Para el hombre moderno no son más que actos fisiológicos, mientras que para el hombre de las culturas arcaicas son sacramentos, ceremonias por medio de las cuales comulga con la fuerza que la vida misma representa. Veremos más adelante que la fuerza y la vida no son sino epifanías de la realidad última. Esos actos elementales se convierten para el primitivo, entre comillas, en un rito que ayuda al hombre a acercarse a la realidad, a insertarse en lo óntico, librándose de los automatismos, carentes de contenido y de sentido, del devenir, de lo profano, de la nada. Tendremos ocasión de ver que, como el rito consiste siempre en la repetición de un gesto arquetípico realizado in illo tempore, en los comienzos de la historia, por los antepasados o por los dioses, los hombres intentan ontificar, mediante una hierofanía, los actos más triviales y más insignificantes. El rito coincide con su arquetipo por la repetición. El tiempo profano queda abolido. Asistimos, por así decirlo, al mismo acto que se realizó in illo tempore, en el momento de la aurora cosmogónica. Por lo tanto, al transformar todos los actos fisiológicos en ceremonias, el arcaico se está esforzando en traspasar, en proyectarse más allá del tiempo, del devenir, hacia la eternidad. No es este lugar de insistir en la función que el rito desempeña, pero será menester señalar desde ahora la tendencia normal que el primitivo, entre comillas, tiene a transformar los actos fisiológicos en ritos, confiriéndoles así un valor espiritual. Al alimentarse o en la consumación del acto erótico, el primitivo se integra en un plano que no es, desde luego, el de la nutrición o el de la sexualidad. Podemos comprobarlo en las experiencias iniciales, primeros frutos, primer acto sexual, lo mismo que en toda actividad erótica y alimenticia. Podemos decir que en esos casos se trata de una experiencia religiosa indistinta, estructuralmente diferente de las experiencias distintas que son las hierofanías de lo insólito, de lo extraordinario, del mana, etc. Pero no por eso es menor el papel que esta experiencia desempeña en la vida del hombre arcaico, aunque, dada su naturaleza, esté expuesta a pasar inadvertida a los observadores. Esto explica nuestra afirmación anterior. La vida religiosa de los pueblos primitivos rebasa las categorías del mana, de las hierofanías y de las cratofanías fulgurantes. Hay toda una experiencia religiosa, indistinta desde el punto de vista estructural, debida a ese intento que el hombre hace de insertarse en lo real, en lo sagrado, a través de los actos fisiológicos fundamentales que él transforma en ceremonias. Por otra parte, la vida religiosa de cualquier grupo humano en su fase etnográfica contiene siempre un cierto número de elementos teóricos, símbolos, ideogramas, mitos cosmogónicos y genealógicos, etc. Tendremos ocasión de ver que estas verdades son consideradas por el hombre de las culturas arcaicas como hierofanías. Y esto no solo porque revelan las modalidades de lo sagrado, sino además porque con ayuda de esas verdades el hombre se defiende contra lo insignificante, contra la nada. En una palabra, se sale de la esfera de lo profano. Se ha hablado muchas veces de la poca capacidad de los primitivos para la teoría. Aunque así fuera, y son muchos los observadores que sustentan una opinión distinta, se ha olvidado con demasiada frecuencia que el pensamiento arcaico no funciona utilizando exclusivamente conceptos o elementos conceptuales, sino que utiliza además y sobre todo símbolos. Tendremos ocasión de ver más adelante que el
manejo de los símbolos se hace con arreglo a una lógica simbólica. De aquí se sigue que la aparente pobreza conceptual de las culturas primitivas implica no una capacidad de teorizar, sino un estilo, una manera de pensar netamente distinta del estilo moderno, fundado en los esfuerzos de especulación helénica. Y aún en los grupos menos evolucionados desde el punto de vista etnográfico, podemos identificar un conjunto de verdades integradas de manera coherente en un sistema, en una teoría. Por ejemplo, entre los australianos, los pigmeos, los fueguinos, etc. Este conjunto de verdades no constituye solo una cosmovisión, sino además una ontología pragmática. Diríamos incluso que una soteriología, en el sentido en que, con ayuda de estas verdades, el hombre intenta salvarse integrándose en lo real. Para no citar más que un ejemplo, veremos cómo la mayoría de los actos que el hombre de las culturas arcaicas ejecuta no son, en su mente, sino la repetición de un gesto primordial ejecutado al principio de los tiempos por un ser divino o por una figura mítica. El acto tiene sentido tan solo en la medida en que repite un modelo trascendente, un arquetipo. De ahí que la finalidad de esa repetición sea asegurar la normalidad del acto, legalizarlo, concediéndole así un estatuto ontológico. Porque si llega a ser real, es únicamente porque repite un arquetipo. Ahora bien, todas las acciones que el primitivo ejecuta suponen un modelo trascendente. Por eso sus acciones solo son eficaces en la medida en que son reales, ejemplares. La acción es al mismo tiempo una ceremonia, en la medida en que introduce al hombre en una zona sagrada, y una inserción en lo real. Todas estas valorizaciones implican una serie de matices que se advertirán con mucha más claridad cuando podamos comentar los ejemplos que aduciremos en los capítulos siguientes. Era menester, sin embargo, anticipar ya desde ahora esas implicaciones con el fin de esclarecer este aspecto teórico de la vida religiosa, entre comillas, primitiva, generalmente bastante descuidado. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @ Audiolibro Humano.